200 invitaciones, con la dirección de mi rancho. 200 casi no podía respirar. Cuando la florista me llamó esa mañana, su voz alegre preguntando dónde quería que colocara el arco de rosas rojas y los manteles color marfil. Me quedé congelada con la manguera todavía en la mano, el agua escurriendo sobre la tierra que Ernesto y yo habíamos trabajado juntos. Mi rancho, mi refugio, de pronto ya no era mío. La humillación me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo y su esposa habían planeado su boda aquí, con 200 desconocidos invitados, y ni una sola palabra dirigida a mí. No era un simple descuido, era como si yo fuera invisible, como si mi vida entera, mi sacrificio, mi hogar no fueran más que un salón gratis. Recordé los años en que fregué los pisos de otras casas, ahorrando cada centavo, renunciando a tantas cosas, para que un día pudiera tener la escritura de esta tierra en mis manos. 40 años de trabajo por un pedazo de dignidad, y ahora, sin mi permiso, lo habían entregado como si fueran recuerdos de fiesta. Pero la humillación tiene una manera de encender fuego dentro del corazón. Algo se quebró en mí aquel día, las llamadas no paraban. El fotógrafo confirmaba la hora de llegada. El DJ quería hablar de las tomas de corriente. El servicio de banquete recitaba un menú de 3 tiempos para 200 personas. Cada voz me cortaba más hondo. Sentía el pulso acelerado, las palmas húmedas de rabia. Marqué a Daniel, mi hijo, mi sangre, mi última esperanza de que quizá todo era un malentendido. Su voz sonaba fría, distraída. Mamá, se me olvidó mencionarlo. No te preocupes, no te va a costar nada. Nosotros pagamos todo, solo asegúrate de que la casa esté lista para la familia después de la fiesta. Las palabras se esparcieron como veneno. Se me olvidó mencionarlo. 40 años de sudor y lágrimas reducidos a un simple comentario sin importancia. Me senté en el pórtico, las manos temblando, las lágrimas corriendo por mi cara, pero no eran solo de tristeza, ardían de furia. Y sin embargo, bajo ese dolor algo inesperado comenzó a levantarse. Una voz dentro de mí susurró: ellos creen que no tienes poder, demuéstrales lo contrario. Esto no era solo otro capítulo en interminables historias de venganza. Este era el momento en que mi propia historia iba a cambiar. Me recosté en la mecedora que Ernesto había construido para mí, las tablas crujiendo bajo mi peso. Mi rancho se extendía ante mí, los árboles de mango, el pórtico con pintura blanca descascarada, los campos que antes olían a heno y tierra fresca. Pensar que habían usado todo sin siquiera pedirme. La rabia en mi pecho se volvió acero. Me limpié el rostro y susurré en voz alta: esta tierra tiene dueña, y lo van a aprender. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la pastelería confirmando la entrega de un pastel de 3 pisos. Mi voz se quebró al decirle al hombre que se había equivocado de número, pero por dentro ya no estaba confundida. Sabía exactamente lo que pasaba. Daniel y Sofía habían cruzado la última línea. Durante años, había sido la anfitriona silenciosa de su caos. Llegaban con amigos, dejaban botellas tiradas en mi césped, permitían que su música hiciera vibrar las ventanas y esperaban que yo limpiara todo como si fuera su sirvienta. Me decía a mí misma que era amor de familia, que era parte de ser madre. Pero el amor sin respeto no es amor, es servidumbre. Me puse de pie, las rodillas me dolían, pero mi decisión era firme. Marqué otro número, esta vez no el de mi hijo, no el de Sofía. Llamé a Steven Callahan, el abogado que me había ayudado a descubrir la verdad sobre la herencia envenenada de Ernesto. Su voz sonó firme, profesional. Señora Rodríguez, ¿qué sucede? Steven, mi hijo envió 200 invitaciones de boda con la dirección de mi rancho, sin pedirme permiso. Hubo un silencio breve, y después su tono se endureció. ¿Les dio usted consentimiento por escrito? No. Entonces están invadiendo su propiedad antes de llegar siquiera. Usted tiene todo el derecho de actuar. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quería? Quería justicia. Quería que mi hijo y su esposa me vieran no como la anciana invisible a la que podían apartar, sino como la legítima dueña de esta tierra. Prepare un contrato, le dije con la respiración firme. Ellos aprenderán que la ley no es solo para ellos, también es para mí. La furia en mis venas se transformó en otra cosa: poder. Por primera vez en años sentí que la historia de mi vida estaba en mis propias manos. Y me repetí, esto no era solo una más de esas historias de venganza que había soportado. Esta era mi historia, y yo iba a escribirla a mi manera. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. El cielo era de un gris pálido, ese amanecer que hace que cada sonido se escuche más fuerte. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina,
y extendí la escritura de mi rancho frente a mí. El papel estaba un poco amarillento, pero la tinta con mi nombre era clara e indestructible. Carmen Rodríguez, única propietaria. Pasé los dedos por encima como si fuera una oración. Esto no era solo tierra, era cada piso que había fregado, cada camisa que había planchado, cada centavo que había ahorrado. 40 años de humillación silenciosa me habían comprado esta libertad. Nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a tratarla como suya. Serví otra taza más tranquila ahora. Casi podía escuchar la voz de Ernesto. Carmen, tú no te inclinas, tú te levantas. Su memoria llenó la cocina dándome firmeza. Alrededor de media mañana Steven llegó. Vestía su habitual traje gris impecable con el portafolio en la mano como si fuera una espada. Nos sentamos juntos en el pórtico, el viento otoñal moviendo las rosas. He redactado un contrato simple pero poderoso, me dijo deslizando unos papeles hacia mí. Si usted quiere, puede arrendar la propiedad para otro evento ese mismo día. Es perfectamente legal. Sus invitaciones no significan nada sin su consentimiento. La idea me golpeó como un rayo. Otro evento. En el mismo día de su boda, la humillación que habían planeado para mí podía devolvérseles multiplicada. Steven leyó la incredulidad en mis ojos. Hágalo, Carmen. Ellos la han tratado como si no existiera. Demuestre que sí. Demuéstreles que la ley y el mundo están de su lado. Asentí despacio. Mis manos ya no temblaban. Sí, si quieren una fiesta en mi rancho tendrán que asistir a la que yo elija. El aire mismo pareció cambiar. Por primera vez no era la mujer que esperaba migajas de respeto. Era la mujer que trazaba la línea clara y definitiva. Cuando Steven se fue prometiendo finalizar el contrato esa misma tarde, miré mis campos. El viento traía el aroma de tierra y jazmín. Por una vez no temía la tormenta que mis hijos habían creado. Estaba lista para enfrentarla. Ya no se trataba de invitaciones, ni siquiera de una boda. Se trataba de dignidad, de recuperar lo que era mío. Y susurré al viento. Esto no es solo otra de esas historias de venganza. Este es el día en que mis hijos aprenderán quién es realmente su madre. Las llamadas no paraban. Cada una era otra puñalada, otro recordatorio de que mi vida había sido secuestrada. El fotógrafo quería confirmar su llegada a las 10. El DJ insistía en saber dónde poner su equipo de sonido. El banquetero me recitaba una lista de bocadillos como si yo fuera la anfitriona cuando en verdad yo era la no invitada. Apreté el auricular hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Creen que solo soy la muchacha de servicio?, me susurré. La humillación se hinchó en mi pecho hasta que casi no podía respirar. Al mediodía, escuché las llantas crujiendo sobre la grava. El carro de Daniel entró por la entrada. Él bajó con la camisa planchada y la corbata bien puesta, con el aire de un hombre que se prepara para su futuro, pero sin mirarme una sola vez como si yo importara. Sofía salió detrás de él con lentes oscuros que le cubrían los ojos, la arrogancia escurriéndole como perfume barato. «Mamá», dijo Daniel de golpe, sin siquiera saludar. «¿Qué es esto? ¿Estás molestando a los proveedores?» Me levanté del pórtico con la escritura del rancho en las manos. «Molestando, Daniel, me llaman porque organizaste tu boda en mi terreno sin mi permiso. Ni siquiera me lo preguntaste». Él resopló con desdén. «No es para tanto. Nosotros pagamos todo. No tienes que preocuparte por nada». Sofía se acercó, su voz empalagosa de tan falsa. «Solo tienes que preparar algo sencillo para la familia que se quede después de la fiesta. No es mucho pedir, ¿o sí?». Esas palabras me pegaron más fuerte que una bofetada. Cocinar, limpiar, preparar. Otra vez reducida a sirvienta en la casa por la que había sangrado. Miré a Daniel directo a los ojos. 40 años de mi vida compraron esta tierra. 40 años de fregar, ahorrar y tragar humillaciones. ¿Y crees que puedes agarrarla como si fuera tuya? Su sonrisa se quebró un segundo, pero luego se encogió de hombros. «Mamá, no exageres. Es un solo día, nuestro día especial». «Su día especial», repetí con la voz baja y temblorosa. «En mi rancho, sin mi voz». Me di la vuelta, el corazón golpeando, y me dije, «Ya basta». Daniel me siguió al pórtico, sus pasos pesados de pura impaciencia. «Mamá, no armes un pleito de esto. Todos nos esperan el sábado. 200 invitados. ¿De verdad quieres echarnos a perder así?». La palabra humillación me tocó hondo. Durante años había tragado la humillación como medicina amarga, cuando se metían con sus amigos, cuando dejaban botellas tiradas en mis jardineras, cuando se burlaban de mí por estar chapada a la antigua. Lo soporté callada, pero esto era distinto.
Me volví hacia él, la voz afilada. Me humillaste desde que mandaste invitaciones con mi dirección sin pedirme. Me humillaste desde que trataste mi casa como salón de fiestas y a mí como la criada. Los lentes de sol de Sofía se deslizaron por su nariz, mostrando su mirada dura. ¿Por qué haces tanto drama? Deberías agradecer. Todos van a ver tu rancho tan bonito. Es como publicidad gratis. Publicidad, solté una risa amarga. Esta tierra no es un espectacular, es mi santuario, y no voy a dejar que la pisoteen. Por un instante, el silencio quedó pesado entre nosotros. Daniel se movió incómodo, pero Sofía remató. Si no cooperas, la gente va a decir que ya perdiste la cabeza. ¿Quieres que todo el pueblo diga que estás loca? El insulto dolió, pero también me endureció. Creían que el miedo me iba a callar, creían que la vergüenza me iba a encerrar. Ya no. Respiré hondo afirmando la voz. Creen que no tengo poder, pero este rancho tiene dueña, y me están viendo a mí. La cara de Daniel se puso roja, la mandíbula bien apretada. Mamá, no lo hagas, te vas a arrepentir. Pero por primera vez en años, no sentí que el arrepentimiento fuera mío. Sentí la tierra firme bajo mis pies, el viento entre los mangos, el latido fuerte de una mujer llevada al límite. Regresé a la mecedora y me senté, la escritura todavía en el regazo. Váyanse, dije tranquila, tengo cosas que preparar. Sofía resopló. ¿Preparar? ¿Para qué? La miré con una calma que la incomodó. Para mostrarles a los dos que no soy su sirvienta. Soy su madre, y esta es mi casa. La voz de Daniel subió ya desesperada. Mamá, escucha lo que dices, es una locura. Ya mandamos las invitaciones, la gente confirmó. No puedes echarlo todo a perder. Echarlo todo a perder, susurré mientras me levantaba despacio. No, Daniel. Tú lo echaste todo a perder en el momento en que te olvidaste de que yo existía. Retrocedió como si mis palabras lo hubieran cacheteado. Sofía le agarró el brazo, su voz cortante como vidrio. Si haces esto vas a avergonzar a la familia para siempre. Todos te recordarán como la viejita amargada que destruyó la boda de su hijo. Dejé sus palabras flotando y me acerqué hasta que los dos tuvieron que verme a los ojos. Mejor que me recuerden como la mujer que defendió su dignidad, que como la que dejó que sus propios hijos la pisotearan. Por primera vez la rabia de Daniel se tambaleó. Vi un destello de duda, hasta de miedo. Sofía, en cambio, desdeñó. Si haces esto, jamás vas a volver a ver a tus nietos. La amenaza me cortó hondo, pero en lugar de debilitarme me encendió. ¿Crees que puedes usar a los niños como armas contra mí? No. Lo único que siempre usaron fue mi silencio. Y ese se acabó hoy. Entré a la cocina. El aire olía a café frío. Las paredes se sentían más firmes adentro que sus voces afuera. Cerré la puerta y sus gritos se volvieron un ruido sordo. Puse la escritura sobre la mesa, apretando la palma sobre mi nombre como sellando un juramento. El corazón me latía fuerte, pero el espíritu estaba tranquilo. Tomé el teléfono otra vez, no para suplicar, no para llamarle a Daniel, sino para cerrar mi plan. Arrendaría mi rancho a desconocidos de traje si era necesario. Ejecutivos cenarían en el jardín donde Sofía soñaba con su altar. Contratos se firmarían donde debían decirse votos. Y cuando los invitados llegaran el sábado, 200 caras verían la verdad. No que yo estuviera loca, no que fuera débil, sino que yo era la dueña legítima de este hogar, y nadie, ni siquiera mi hijo, podía quitármelo. Esto no era el final de la humillación, apenas era el comienzo de su lección en estas historias de venganza. Muy temprano al día siguiente, aún con la escarcha pegada al pasto, Steven regresó con los papeles acomodados en su portafolio. Los puso sobre mi mesa de cocina como si estuviera repartiendo cartas de una baraja, y en cierto modo lo era, cartas de poder por fin en mis manos. Este es un contrato de arrendamiento estándar, explicó, con plena validez legal. En cuanto lo firme, el rancho queda apartado para esa fecha. Cualquier otro evento, incluyendo una boda, no puede realizarse sin su consentimiento. Me quedé mirando las letras en negritas, las líneas de certeza legal, que pesaban más que todas las palabras que Daniel o Sofía me habían lanzado. Mi nombre al pie lo haría indiscutible. ¿Estás seguro?, pregunté en voz baja, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Steven me sostuvo la mirada. Carmen ha guardado silencio demasiado tiempo. Ellos asumieron que iba a aceptar la humillación para siempre. Esto no es venganza, es justicia. Necesitan entender que usted no es invisible. Usted es la dueña. Su voz era firme como lo había sido la de Ernesto en otros tiempos. Tomé la pluma a la mano ya sin temblores. De un trazo escribí mi nombre, Carmen Rodríguez. En cuanto la tinta se secó, un peso se levantó de mi pecho. Ya no estaba atrapada. Por primera vez en años me había elegido a mí misma.
Por la tarde estaba en la entrada de mi rancho cuando llegó Henry Dawson, director de Heritage Corporate Events, acompañado de su asistente. Bajaron de un auto negro reluciente con portafolios en mano y la mirada calculando el valor de cada rincón de mi propiedad. Señora Rodríguez, dijo Henry con calidez estrechándome la mano, este lugar es extraordinario, justo el tipo de sede exclusiva que nuestros clientes buscan con desesperación. Los guié por el jardín. Las rosas que había plantado Ernesto rozaban mi brazo. La asistente tomaba notas rápidas sobre el espacio para estacionar el pórtico, el campo abierto bajo el viejo encino. Está disponible este sábado, dije con calma, pero exijo puntualidad y absoluta privacidad. El rostro de Henry se iluminó. Perfecto, pagaremos por adelantado, sin retrasos, sin interferencias. Nuestros ejecutivos esperan lo mejor. Al estrechar su mano, sentí que algo se movía dentro de mí. No era miedo, no era enojo, era poder. La tierra misma bajo mis pies me susurraba, esto es tuyo. Para el viernes, la transformación ya había comenzado. Camiones subían por el camino de tierra levantando polvo en el aire frío. Hombres uniformados de negro bajaban mesas, sillas, arreglos florales y una pantalla de proyección enorme. El golpeteo del equipo se mezclaba con el susurro de los árboles. Desde mi pórtico lo observaba todo. Donde Sofía había imaginado un altar de lirios blancos, se levantaba un escenario corporativo metálico imponente. Donde soñaba con invitados brindando con champaña, ahora se montaban mesas redondas con manteles marfil y cubiertos brillando como espadas de plata. No pude evitar sonreír. Por una vez mi rancho no era el patio de juegos de hijos malcriados. Era un escenario para profesionales que lo trataban con respeto. Henry se acercó con una carpeta en mano, su tono firme pero cortés. Señora Rodríguez, todo va adelantado. Los ejecutivos llegarán mañana a las 2 en punto. Hemos duplicado la seguridad en la entrada como pidió. Asentí. La privacidad no se negocia. Por supuesto, dijo ajustándose los lentes. Su rancho es exactamente lo que buscan nuestros clientes, reservado, digno e intocable. La palabra intocable me penetró como una promesa. Después de años de ser tratada como desechable, por fin era intocable. Mientras los hombres clavaban estacas en la tierra, mi celular vibró. Un mensaje de Daniel: mamá, mañana en la mañana llegamos a montar todo, no causes problemas. Me quedé mirando esas palabras hasta que se borraron en mi vista. Problemas. Durante 40 años yo fui la que recogía sus problemas. Recogiendo botellas, reparando cercas, evitando que el mundo viera el desorden que dejaban atrás. No más. Respondí con una sola frase: este rancho ya está apartado. Los 3 puntos parpadearon un largo rato y luego desaparecieron, sin respuesta. Silencio. Me apoyé en el pilar del pórtico, viendo cómo se desplegaban los estandartes, tela azul marino bordada con el logotipo de una firma internacional. Cada movimiento de los trabajadores, cada caja acomodada en su lugar, era otro trazo de desafío pintado sobre el lienzo de mi tierra. Mañana, cuando los invitados llegaran con sus invitaciones de boda en la mano, verían la verdad. Y también Daniel y Sofía. Por primera vez, casi me sentí emocionada. Esa tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas, caminé sola por el jardín. El aroma del jazmín flotaba en el aire fresco, mezclado con el zumbido tenue de los generadores que había dejado el equipo de montaje. Por primera vez mi rancho no se sentía invadido, se sentía reclamado. Mío. Los vecinos empezaron a llamar. Primero Irene con voz baja y llena de curiosidad. Carmen, ¿es cierto? ¿Cancelaste la boda de Daniel? Solté una risita. Yo no cancelé nada, Irene. Solo renté mi rancho para un evento corporativo. Las invitaciones nunca fueron mías. Su sorpresa tronó por la línea. Dios mío, todo el pueblo está murmurando. Unos dicen que perdiste la razón. Otros dicen que por fin les enseñaste a tus hijos quién manda. Sonreí hacia el crepúsculo. Que murmuren. Mañana verán la verdad con sus propios ojos. Al colgar me senté de nuevo en el pórtico con libreta y pluma. Si Daniel y Sofía creían que iba a callarme, se equivocaban. Empecé a trazar las palabras que quería decir cuando llegara el momento, no solo para ellos, sino para todos. Un brindis, una declaración, una línea trazada en público. Al caer la noche, encendí la linterna vieja que Ernesto había comprado hace décadas en la feria. Su luz pintaba el pórtico de ámbar, y por un momento sentí su presencia a mi lado. Mantente firme, Carmen, casi lo escuché susurrar. No dejes que te quiten lo que construiste. Las estrellas se encendieron arriba, cada una como testigo, preparando la escena del drama de mañana.
Apreté la escritura en una mano, la pluma en la otra, y susurré al aire nocturno. Esto no se trata solo de una boda, se trata de respeto. Y mañana frente a todos aprenderán que el respeto no es opcional. A lo lejos, ladró un perro. En alguna casa vecina un radio murmuraba sobre el evento que se avecinaba. Todo el pueblo ya estaba esperando. Cerré mi libreta con una calma que no conocía desde hacía años. Mañana sería un caos, sí, pero sería mi caos planeado, deliberado, imparable. Y por primera vez en mucho tiempo no temía la humillación. Estaba lista para usarla a mi favor. El sábado amaneció claro y brillante, el tipo de día pensado para celebraciones. Pero en lugar de alegría había una tensión en el aire tan espesa que parecía presionar contra mi piel. Me vestí con cuidado con un vestido color vino que Ernesto siempre decía que sacaba el fuego de mis ojos. Hoy quería que ese fuego se viera. A las 9 las llantas volvieron a crujir sobre la grava. El carro de Daniel entró levantando polvo como humo de un incendio que se avecinaba. Bajó a toda prisa, la corbata floja, el rostro ya enrojecido de rabia. Sofía lo siguió con una bata de seda blanca que arrastraba por la tierra envuelta en un velo de arrogancia a cada paso. Mamá, ladró Daniel acercándose al pórtico. ¿Qué demonios pasa aquí? La florista dice que no puede montar nada. El DJ dice que la propiedad está bloqueada. Y los invitados me están llamando confundidos. Seguí sentada en mi mecedora con la escritura reposando tranquila en mi regazo. Buenos días, Daniel, respondí serena, mi voz como agua quieta escondiendo la corriente debajo. Sí, es correcto. La propiedad ya está rentada para hoy. Sofía soltó un jadeo llevándose la mano al pecho. Rentada, ¿cómo que rentada? Hoy es nuestra boda, repetí en voz baja poniéndome de pie al fin, pero no su terreno, no su derecho, no su decisión. Los puños de Daniel se cerraron a sus costados. No puedes hacer esto. 200 personas esperan estar aquí. La iglesia no puede cambiar de lugar, el banquetero ya viene en camino. Mamá, no nos humilles de esta forma. Humillarlos, susurré fijando mis ojos en los suyos. Daniel, la humillación fue la tuya cuando mandaste 200 invitaciones con mi dirección sin pedirme permiso. La humillación fue tratar a tu madre como la sirvienta de su propia casa. Hoy esa humillación es la que cargarás tú. La voz de Sofía se quebró, la histeria rompiendo su fachada. Esto es una locura, vas a arruinarlo todo. Cancela a esa gente, págales lo que quieran, pero sácalos de aquí. Moví la cabeza despacio, casi con lástima. Firmé un contrato. Me pagaron por adelantado. Y a diferencia de ustedes, yo cumplo mi palabra. El rostro de Daniel se volvió escarlata. Te vas a arrepentir, mamá. Te vas a arrepentir cuando nadie te perdone. Enderecé la espalda, mi voz firme. No, Daniel. Me arrepentiría si sigo dejando que te olvides de mí. Los labios de Sofía temblaban, pero sus ojos ardían de furia. Se acercó tanto que su perfume dulce y sofocante llenó el aire entre nosotras. No puedes hacer esto, siseó. Vas a arruinarnos la vida, ¿entiendes? Llevamos meses planeando esto. Mi familia voló desde 3 países distintos. La gente compró regalos. Los hoteles están llenos, todo el pueblo está pendiente. Si no cedes, vas a ser la villana de la que todos murmuren. Dejé que sus palabras colgaran filosas como espinas, antes de contestar con calma definitiva. Que murmuren, mejor ser la que murmuran que la que todos pisotean. Su compostura se resquebrajó, dejó caer la máscara de arrogancia helada y la reemplazó con desesperación temblorosa. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, corriendo y borrando su maquillaje. Por favor, Carmen, eres su madre. Una madre se sacrifica por la felicidad de su hijo. ¿No quieres verlo casado, sonriendo, formando una familia? Por un momento, su súplica tocó la parte de mí que todavía ansiaba paz, armonía, pero luego apretó más fuerte, demasiado fuerte. Si no nos dejas casarnos aquí, hoy, susurró con la voz afilada como cuchillo, nunca volverás a ver a tus nietos. Las palabras me atravesaron. El aire se me atascó en la garganta y el mundo pareció quedarse en silencio. Por un instante, el dolor de esa amenaza pesó más que todos los años de humillación, pero algo se movió dentro de mí. Me enderecé sosteniendo su mirada llorosa sin parpadear. Crees que puedes colgarlos sobre mí como armas, pero ya me han quitado demasiado. Mi dignidad no se la llevan. Daniel dio un paso al frente, la voz quebrada por la desesperación. Mamá, por favor, no hagas esto. Cancela el evento corporativo. Te lo pago, te doy lo que quieras. Solo, por favor, no nos humilles. Miré a mi hijo, al niño que cargué, al hombre que ahora temblaba frente a mí, y sentí el dolor de la traición hasta en los huesos. ¿Quieres que yo te rescate?, dije en voz baja. Pero ¿quién me rescató a mí cuando trabajé hasta sangrar de las manos?
¿Quién me rescató cuando me dejaste limpiar tus desastres? El respeto no es un regalo, Daniel, es un deber, y tú lo olvidaste hace mucho. Las lágrimas de Sofía corrían manchando su bata de seda. La mandíbula de Daniel se tensó, pero vi las grietas formarse. Por primera vez entendieron que no iba a dar marcha atrás. Y susurré la verdad en voz alta. Hoy van a aprender quién soy en realidad. La voz de Daniel tronó en el pórtico sacudiendo el aire de la mañana. Ya basta, mamá, no puedes tratarnos así. Somos tu familia, no lo entiendes. Sin ti esta boda se derrumba. Familia, repetí lento, probando la palabra como si fuera veneno. Familia es respeto, familia es consideración. Dime, Daniel, ¿dónde estaba esa familia cuando mandaste 200 invitaciones con la dirección de mi rancho y nunca me hablaste? Su mandíbula se apretó, pero no tuvo respuesta. Sofía se dejó caer en la escalinata del pórtico, su bata blanca atrapando polvo, las lágrimas corriendo en rayas negras de rímel. La gente llega en unas horas. Por favor, no nos hagas esto. La observé, esa mujer que me había ridiculizado en susurros, que había paseado por mi cocina como si fuera suya, ahora estaba hecha un mar de llanto en el suelo del pórtico que tanto había despreciado. Querías usarme de telón para tu gloria, dije con voz firme sin crueldad. Pero yo no soy escenografía, soy la dueña. Sofía sollozó más fuerte meciéndose sobre sus talones. Daniel se arrodilló a su lado rodeándole los hombros con los brazos. Levantó la mirada hacia mí, los ojos ya sin arrogancia. Por primera vez había miedo. Entonces, ¿qué quieres?, exigió con voz ronca. Dinero. Una disculpa. Dime qué hará que pares esta locura. Le sostuve la mirada con acero. No quiero tu dinero, no quiero palabras vacías, quiero que la verdad quede clara. La verdad de que yo importo, la verdad de que esta tierra tiene una dueña, y no eres tú. Por un momento, el silencio nos envolvió. Solo se escuchaba el susurro de las hojas de mango y la respiración entrecortada de Sofía. Daniel se puso de pie sacudiendo el polvo de sus rodillas y escupió con amargura. Esto no se acaba aquí. Te vas a arrepentir, mamá. Todos te van a odiar por lo que hiciste. Avancé un paso acortando la distancia entre nosotros. Mejor que me odien por mantenerme en pie que me amen por quedarme de rodillas en silencio. Él se dio la vuelta ayudando a Sofía a subir al carro. La grava escupió bajo las llantas mientras se alejaban, el polvo arremolinándose en el aire. Me quedé en el pórtico con la escritura apretada en mi mano, el corazón latiendo firme. Su rabia ya no me sacudía. Sus amenazas ya no me ataban. Porque sabía la próxima vez que los viera no vendrían solos. Vendrían con 200 miradas como testigos. Y entonces comenzaría la verdadera lección. Al mediodía, los primeros autos empezaron a bajar por el camino polvoriento. Uno tras otro, sedanes relucientes y camionetas rentadas se estacionaban con pasajeros vestidos de seda, encaje y trajes bien planchados. El sonido de puertas cerrándose, tacones sobre la grava y voces llenaba el aire. Mi rancho tranquilo antes, un santuario, ahora vibraba de expectativas. Desde mi pórtico los vi llegar 200 invitados cargando regalos envueltos en papel dorado, ramos de lirios, cajas de vino fino. Bajaban sonriendo, riendo sin darse cuenta de la tormenta en la que estaban entrando. Disculpe, señora, me preguntó un hombre con cortesía tomando del brazo a su esposa. ¿Sabe dónde es la boda de Daniel y Sofía? Nos dieron esta dirección. Apoyé las manos en la baranda del pórtico y respondí suave. Le dijeron bien. Pero hoy esta propiedad no está disponible para esa boda. La confusión cruzó su rostro. Su esposa frunció el ceño. ¿Cómo que no? Todas las invitaciones dicen aquí. Le ofrecí una sonrisa amable, aunque mis palabras cortaron como hielo. Soy la dueña de este rancho, y ya está apartado para otro evento. Los susurros corrieron entre la multitud. Más autos llegaban, más voces se alzaban. Algunos invitados sacaban las invitaciones mirando la dirección impresa, como si sus ojos los engañaran. Otros murmuraban sus miradas, yendo de mí al montaje detrás de las rejas, lonas corporativas, ondeando mesas impecables, un escenario brillando bajo el sol del mediodía. Los murmullos crecían. Es un error, ¿cómo no le pidieron permiso? No lo puedo creer. La humillación se extendía como fuego, y aunque esta vez no era contra mí, sentía su peso cayendo sobre el nombre Rodríguez. Entonces vi de nuevo el carro de Daniel. Llegó a toda velocidad, las llantas escupiendo grava, y saltó fuera el saco del esmoquín, ondeando tras él. Sofía lo siguió tambaleante con su vestido de novia, el ruedo ya manchado de polvo. Se escucharon exclamaciones entre los invitados al verla, la novia de blanco temblando de furia. Miraban de ella a mí esperando respuestas.
y yo permanecí tranquila, la voz firme. Ahora todos verán lo que significa el respeto o la falta de él. La multitud se agolpó en la entrada, sus voces superpuestas en un coro de sorpresa y chismes. Invitadas con vestidos pasteles se abanicaban nerviosas, hombres jalaban de sus cuellos de camisa y niños miraban con los ojos abiertos, aferrados a las manos de sus padres. ¿Por qué hay empresarios donde debería estar el altar?, murmuró alguien. ¿A poco no le pidieron permiso?, susurró otro lo bastante fuerte para que 10 lo oyeran. Podía sentir el cambio en el aire, la humillación ya no era un rumor privado, ahora se derramaba a plena vista frente a 200 testigos. El rostro de Sofía se contrajo mientras giraba hacia Daniel, la voz rota. «Haz algo, nos están viendo como payasos». Daniel me miró con ojos desquiciados, desesperados. «Mamá, por favor, esto ya fue demasiado. Detén esto antes de que todo el pueblo lo sepa». Lo sostuve con firmeza. El pueblo ya lo sabe, siempre lo supo. Hoy solo lo están viendo con sus propios ojos. Un silencio cayó cuando un carro negro se estacionó. El padre Tomás bajó despacio, el alzacuello brillando bajo el sol. Los murmullos se apagaron mientras el sacerdote caminaba entre la multitud. Su sola presencia abría paso en el caos, con la mano levantada en autoridad tranquila. Se acercó primero a Daniel, posando una mano firme en su hombro. «Hijo, ¿qué pasa aquí?». La voz de Daniel se quebró, la vergüenza desbordándose. «Padre, mi mamá rentó el rancho a otra gente. Ella no nos dejó usarlo». El padre Tomás volvió sus ojos sabios hacia mí. «Es cierto, señora Rodríguez». Levanté la escritura para que todos la vieran. «Es cierto, porque este rancho me pertenece, y nadie, ni siquiera mis propios hijos, tiene derecho a usarlo sin pedírmelo». El silencio era pesado, roto solo por el roce de vestidos y el clic de cámaras de celulares que algunos ya levantaban para grabar. El sacerdote asintió despacio, su voz grave y pareja. «Ya veo. Entonces quizás hoy no se trata solo de una boda. Quizás hoy se trata de respeto». Hubo exclamaciones otra vez, algunos invitados, asintiendo, otros, mirando a los novios con evidente desaprobación, y lo sentí, la marea cambiando. Por primera vez en años, no era yo la que se encogía bajo la humillación. Era yo la que se alzaba sobre ella. La respiración de Sofía salió en sollozos entrecortados. Se agarró el vestido, el encaje arrastrando en la tierra, y se desplomó de rodillas allí mismo en la entrada. Un oleaje de shock recorrió a los invitados, jadeos, manos cubriéndose, bocas, cabezas girando. La novia de rodillas ante la suegra que había despreciado por años. «Por favor», gritó la voz desgarrada resonando por todo el rancho. «Carmen, no arruines esto, no nos quites este día. Haré lo que quieras. Te pago, te ruego, solo deja que la boda siga». Sus lágrimas corrían en líneas negras sobre las mejillas, la imagen dura e imborrable. Una novia orgullosa ahora, hecha pedazos frente a sus propios invitados. Daniel intentó levantarla, pero ella apartó su mano llorando más fuerte. «Es mi boda, mi familia está mirando. Haz algo». La multitud se agitaba incómoda. Algunos murmuraban con lástima, pero otros negaban con la cabeza, el disgusto marcado en sus rostros. «¿Cómo no le pidieron permiso? Es su tierra. ¡Qué vergüenza!». Avancé despacio, aún con la escritura en la mano. Mi voz se elevó clara y firme. «Dicen que yo estoy arruinando este día, pero ustedes lo arruinaron desde el momento en que me usaron como si no fuera nada. Por 5 años recogí sus fiestas, cociné para sus amigos, me trataron como sirvienta en mi propia casa, y ahora todo el mundo ve la verdad». Los hombros de Sofía se sacudían. Inclinó la cabeza tan bajo que el velo tocó la tierra. La escena era casi lastimosa, pero también era justicia. El padre Tomás levantó la mano acallando los murmullos. «Basta. Hoy esta familia enfrenta su verdad. Una madre no debe ser irrespetada. Un hijo no debe olvidar a la mujer que le dio la vida. Y una esposa». Sus ojos se posaron en Sofía. «Jamás debe tratar a la madre de su esposo como una carga». La multitud estalló, voces alzándose en acuerdo. Algunos aplaudieron suave, otros asintieron con seriedad. El rostro de Daniel estaba pálido, su orgullo deshecho. Me miraba como si me viera por primera vez, no como la ama de llaves, no como alguien invisible, sino como la matriarca legítima. Y susurré casi para mí misma, pero lo bastante alto para que todos escucharan: «El respeto no es opcional». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. El aire estaba cargado, cada mirada fija en nosotros. Sofía seguía de rodillas en la tierra, temblando entre sollozos, mientras los puños de Daniel se apretaban a los costados.
Por un momento pensé que por fin se quebraría en vergüenza. En lugar de eso, su orgullo regresó como animal herido. Esto es un descaro, rugió volviéndose hacia la multitud. Ella perdió la cabeza. No tiene derecho a destruir la boda de su propio hijo. Estallaron murmullos inseguros divididos. Pero antes de que alguien respondiera, Daniel me señaló con el dedo. Voy a llamar a un abogado. Llevaré esto a los tribunales. ¿Crees que este rancho está seguro? Voy a demostrar que no estás en condiciones, que no sabes lo que haces. Recuperaremos todo legalmente. El veneno en su voz fue suficiente para silenciar a los invitados. Algunos soltaron un grito ahogado, otros negaron con la cabeza. Hasta el rostro del padre Tomás se endureció con decepción. Levanté la escritura en mi mano tan firme como una espada. Un abogado, respondí suave. Entonces tráelo, porque la ley ya está de mi lado. La multitud estalló de nuevo más fuerte, esta vez mitad en shock, mitad aprobando. Sofía se tambaleó al ponerse de pie, el velo cayendo, el vestido manchado de polvo. Se aferró al brazo de Daniel gritando entre lágrimas. Está loca. ¿No ves? Planeó esto para humillarnos. Ella quiere venganza. Me acerqué, los ojos fijos en los suyos. No, Sofía. Yo quiero respeto. Venganza habría sido cerrar los portones y dejarlos a todos afuera en el frío. En cambio, les di una oportunidad de enfrentar la verdad aquí frente a todos. Pero Sofía gritaba más fuerte, su voz enloquecida. No le crean. Es una amargada, una celosa, una vieja senil. Esto no es justicia, es crueldad. Por un instante sus acusaciones quedaron flotando en el aire. Los invitados se inclinaron hacia adelante esperando, mirando. Y entonces, desde el fondo de la multitud, la voz de mi vecina sonó clara, cortante. Ella no está senil. Tiene razón. Las cabezas voltearon. Era Irene, mi vecina de 30 años. Dio un paso al frente, el rostro enrojecido de valor. Durante años vimos cómo la trataban. Fiestas sin permiso, basura tirada, burlas a sus costillas. Todos lo vimos. Y ahora todos la vemos erguida. Los murmullos cambiaron de rumbo, ya no contra mí, sino contra ellos. Por primera vez, el descaro de Daniel se tambaleó. Abrió la boca, pero no salieron palabras. El silencio pesó más que cualquier grito. La voz de Irene había cortado su bravata como cuchillo, y ahora el público murmuraba inquieto como fuego que se expande. Otra voz se alzó, esta vez del señor Collins, el ranchero que vivía a medio kilómetro. Dio un paso adelante con su sombrero gastado en la mano. Yo también lo vi. Las desveladas, el ruido, la basura en su entrada, y ella nunca dijo nada. Cargó todo con dignidad. Un oleaje de asentimientos recorrió a los invitados. Sofía giró los ojos desorbitados, desesperados. No entienden, somos familia. La familia no necesita pedir permiso. Pensamos que la familia no se usa entre sí, interrumpió con frialdad la señora Turner, la esposa del tendero. Hemos escuchado cómo le hablas. Vieja carga, hasta llamarla senil ahorita mismo. Eso no es familia. Eso es crueldad. Hubo exclamaciones. Las mejillas de Sofía se encendieron rojas, sus manos temblaban mientras se aferraba al velo. Daniel intentó alzar la voz sobre la marea. Los manipula. Rentó el rancho solo para arruinarnos. Está movida por rencor, no lo ven. Pero sus palabras cayeron débiles, quebradizas, ya ahogadas por las voces de la comunidad. Conocemos a Carmen de toda la vida. Ha trabajado más duro que cualquiera aquí. Merece respeto, no humillación. Cada declaración era otra piedra contra ellos, un muro imposible de escalar. Sofía se aferró al brazo de Daniel, su voz crispada en histeria. Si se ponen de su lado, los demandaremos a todos por difamación. ¿Creen que esto termina aquí? Le vamos a quitar el rancho. Vamos a la amenaza. Cayó muerta, apagada por el silencio desdeñoso de la multitud. Incluso el padre Tomás se adelantó levantando la mano como escudo. Amenazas, dijo grave su voz por encima de los murmullos. Cuando debería hablarse de amor, ustedes usan amenazas. Cuando hace falta humildad, empuñan arrogancia. Así, no debe comenzar un matrimonio. Los invitados murmuraron de acuerdo más fuerte ahora, algunos hasta aplaudieron. Los labios de Sofía temblaban. El rostro de Daniel se endureció, pero sus ojos lo delataban miedo. Miedo no de mí, sino de la verdad expuesta frente a 200 almas. Y mientras los miraba temblando bajo la luz de su propia vergüenza, me dije en voz baja: la humillación ya no es mía, les pertenece a ellos. La voz de Daniel se quebró como leña seca bajo presión. Se van a arrepentir todos ustedes, gritó el rostro enrojecido. Saben quiénes somos. La llevaremos a juicio. Probaremos que no está apta, haremos que lo pierda todo. Creen que este rancho está seguro, pronto no será de ella.
La multitud estalló no en apoyo sino en indignación. «Amenazas a tu propia madre», gritó un hombre desde el fondo. «Inapta. Se partió las manos para comprar esta tierra», exclamó otro. «¡Qué vergüenza, Daniel!». Los murmullos crecieron hasta convertirse en un coro de condena. Gente sacudía la cabeza. Mujeres apretaban a sus hijos contra sí, hombres cruzaban los brazos con disgusto. Ya no era un grupo de boda, era un jurado, y el veredicto se volvía contra ellos. Sofía se colgaba del brazo de Daniel, la voz chillona desesperada. «No les crean, está celosa, amargada, quiere destruirnos porque no soporta vernos felices». Pero la multitud ya había escuchado suficiente. Irene dio otro paso al frente, su voz clara. «Ella no quiere destruirlos, quiere respeto, algo que ustedes le negaron por años». El aplauso recorrió a los invitados, tímido al principio, luego más fuerte, hasta que los aplausos y asentimientos llenaron el aire. El sonido golpeó a Daniel y Sofía como trueno, sus rostros palideciendo, su confianza desmoronándose. El padre Tomás levantó la voz sobre la conmoción. «Basta. Este día era para celebrar el amor. ¿Y qué hemos visto? Amenazas, arrogancia, humillación. Y no de la madre, sino de los hijos que deberían honrarla». El silencio volvió pesado e inquebrantable. Daniel miró a Sofía y luego a mí. El pecho se le alzaba con furia, pero el fuego en sus ojos se apagaba. Estaban acorralados, desnudos frente a sus invitados. Las últimas palabras de Sofía salieron en un susurro quebradizo como vidrio. Esto nunca lo vamos a olvidar». Di un paso al frente, la escritura firme en mi mano, y respondí para que todos oyeran. «Bien, que se recuerde, porque el respeto no es opcional, y hoy todos aquí lo aprendieron». Los invitados aplaudieron otra vez, más fuerte, más claro, hasta que el rancho mismo pareció temblar con el sonido. Daniel y Sofía quedaron inmóviles, tragados por la humillación que ellos mismos sembraron, y por primera vez en años respiré libre, ya no la que callaba, sino la que era escuchada. El rancho había quedado en silencio, pero era un silencio pesado, como un público esperando el siguiente acto. 200 invitados estaban en pequeños grupos atónitos, las miradas saltando de mí en el pórtico a Daniel y Sofía, marchitándose bajo el peso de la vergüenza. Los labios de Daniel se abrieron, pero no salió nada. Sus manos temblaban a los costados, su esmoquín ya parecía disfraz en lugar de orgullo. Sofía se limpiaba el maquillaje corrido con los dedos temblorosos, el velo hecho bola como papel tirado. Avancé un paso, las tablas de madera del pórtico crujieron bajo mis tacones. Mi voz salió firme, segura. Vinieron esperando mi silencio. Pensaron que mi casa era suya para mandar, pero hoy frente a todos van a escuchar la verdad. Si todavía quieren esta boda en mi rancho, será bajo mis reglas. Se escucharon exclamaciones. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, otros contuvieron la respiración. La cabeza de Daniel se alzó de golpe, su voz dura. «Reglas. No puedes poner condiciones. Se supone que este es nuestro día. Nuestro día», repetí la palabra helada. «Planeaste una boda en un terreno que no es tuyo. Imprimiste invitaciones con una dirección que no es tuya. Y quieres hablar de tu día, no, Daniel. Si quieres casarte aquí, será bajo mis términos». Sofía dio un paso tambaleante agarrando su vestido. ¿Qué quieres de nosotros?», murmuró con la voz quebrada. Los invitados se inclinaron. Mis palabras salieron despacio, cada una como martillazo contra los cimientos de su arrogancia. «Primero, renta mensual. Desde hoy, si usas mi propiedad para algo, me pagarás $1000 cada mes más gastos. Segundo, aviso previo. Al menos 30 días antes de cualquier evento, y solo si yo lo apruebo. Tercero, reconocimiento público. Hoy ante esta gente me reconocerán como la dueña y anfitriona de esta tierra». La mandíbula de Daniel se tensó. Sus ojos miraron a la multitud, a Sofía y luego a mí. «¿Y si nos negamos?», lo sostuve con la mirada hasta que el silencio fue insoportable. Después respondí con calma final. «Entonces, su boda termina aquí, y se irán con nada más que la humillación». La respiración de Daniel salió áspera, cortada. Sus puños se abrían y cerraban intentando aferrarse a lo último de su control. «Mamá, esto es una locura. Nos estás humillando frente a todos. Solo cancela este evento y lo arreglamos en privado». Una risa amarga se me escapó. «¿En privado? Eso es lo que siempre quisieron, mi humillación escondida a puerta cerrada donde nadie la viera. Hoy no. Hoy, la verdad es pública». La multitud se movió, las miradas fijas en mí esperando. Subí la voz clara para que llegara hasta el último invitado. «Cuarta condición, se disculparán. No en susurros, no en privado. Aquí, ahora, frente a cada invitado al que llamaron sin mi permiso. Explicarán lo que hicieron y por qué está pasando esto.
Las rodillas de Sofía se doblaron. Se agarró del brazo de Daniel, el horror en su rostro. No, no podemos decirlo. Van a pensar que somos malagradecidos. Nunca nos van a respetar otra vez. Respeto, respondí la palabra como látigo. El respeto se gana, no se toma prestado. Y ustedes pasaron años quitándome el mío sin pedirlo. Algunos invitados asintieron, los murmullos crecieron como marea. La humillación ya no era mía. La voz de Daniel se quebró. Nos estás pidiendo que nos destruyamos frente a todos. No, dije firme. Les pido que digan la verdad. Que acepten que la mujer a la que llaman mamá no es invisible. Que esta tierra es suya, que tiene voz. Y esa voz se va a escuchar. Las lágrimas de Sofía bajaban otra vez corriendo entre el polvo de su maquillaje. Carmen, por favor, te pago el doble de la renta, el triple, lo que quieras. Solo no nos obligues a esto. La miré, la misma mujer que caminaba por mi cocina, como si yo fuera un estorbo, y no sentí más que decisión. El dinero no compra respeto, solo las acciones lo hacen. La multitud guardó silencio. El padre Tomás se adelantó, su voz baja, pero clara. Ella les ha dado una elección, hijos míos. Orgullo o humildad, decidan con sabiduría, porque un matrimonio construido solo en orgullo se derrumba. Daniel tragó saliva, los ojos recorriendo con desesperación los rostros de 200 personas. Cada segundo era eterno, cada mirada esperaba su respuesta. Sus labios temblaron. Años de arrogancia como escudo, ahora se rompían bajo el peso de 200 miradas. Miró a Sofía, el rostro cubierto de lágrimas, el velo hecho jirones, y luego a mí. Sus hombros se desplomaron como si la pelea lo hubiera abandonado. Nosotros, la voz se quebró. Aclaró la garganta, pero las palabras apenas salían. Aceptamos tus condiciones. Hubo exclamaciones. Sofía sacudió la cabeza con violencia, agarrando su brazo. No, Daniel, ni se te ocurra. Jamás lo superaremos. Pero sus ojos ya no tenían fuego de desafío, solo el vacío de un hombre acorralado. ¿Qué opción tenemos, Sofía? Ya estamos arruinados. Avancé más, los tacones resonando en la madera, la mirada firme sobre los dos. Díganlo bien. No a mí, a ellos. Señalé a la multitud, vecinos, amigos, parientes, desconocidos, todos los que vinieron a ver una boda y ahora eran testigos de algo mayor, la verdad. El rostro de Daniel se puso rojo. Sus manos temblaban al volverse hacia ese mar de ojos. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, su orgullo rompiéndose con cada sílaba. Nosotros le faltamos al respeto. Planeamos esta boda en su tierra sin pedirle. Mandamos invitaciones con su dirección sin permiso. Su voz se quebró, pero siguió. La tratamos como si no importara, y ahora estamos humillados por eso. El silencio que siguió fue aplastante. Luego, como trueno, se rompió, jadeos, murmullos, incluso algunos aplausos de quienes entendían el valor de admitir la verdad. Sofía sollozaba cubriéndose la cara con las manos. El padre Tomás puso una mano en su hombro tembloroso. Hija, la humildad no es debilidad. Es el primer paso al respeto. Me mantuve erguida, el corazón firme, la escritura contra mi pecho. Años de rogar en silencio por reconocimiento, y ahora lo tenía público, innegable, grabado en la memoria. Bien, dije, la voz recorriendo a la multitud. Han confesado. Ahora su boda puede seguir. Pero recuerden este momento, porque el respeto, una vez perdido, solo se reconstruye con la verdad. La multitud estalló, no con vítores a los novios, sino con aplausos a la madre que al fin reclamaba su lugar. Y en ese sonido, supe el equilibrio de poder había cambiado para siempre. El sol bajaba en el cielo, cuando por fin los invitados fueron guiados hacia el jardín. El equipo corporativo había terminado de desmontar su equipo, dejando mesas, sillas y adornos que ahora servían como símbolos prestados para una ceremonia que estaba lejos de ser común. El altar estaba colocado bajo las ramas anchas del viejo árbol de mango que Ernesto y yo habíamos plantado hace décadas. Sus raíces eran profundas, sus ramas fuertes, un testimonio viviente de resistencia. Yo había elegido ese árbol a propósito. Si se iban a pronunciar votos aquí, sería bajo algo que había sobrevivido a la traición. Los invitados se acomodaban en sus asientos, murmurando, las miradas saltando de mí a la pareja que permanecía rígida en la entrada. Daniel ajustaba el saco del esmoquín, el rostro pálido, el orgullo hecho pedazos. Sofía apretaba su ramo con manos temblorosas, el vestido aún marcado de polvo. Se veía como novia, sí, pero en sus ojos se reflejaba la vergüenza. El padre Tomás estaba junto al altar, las manos juntas, la voz serena pero firme, mientras pedía a todos que tomaran asiento. El silencio que cayó no era romántico,
Era el silencio de una sala de juicio antes del veredicto. Cuando caminé hacia el frente, las cabezas giraban. Ya no era invisible, ya no era la sirvienta en las sombras. Hoy era vista. Llevaba mi vestido color vino como armadura, la barbilla en alto, cada paso deliberado. Los ojos de Sofía se cruzaron con los míos, mezcla de resentimiento y miedo. Daniel tragó saliva con fuerza, la manzana de Adán subiéndole como si tuviera una piedra atorada. El padre Tomás aclaró la garganta, su voz solemne. Estamos reunidos para ser testigos de votos de amor, pero primero debemos reconocer la verdad. Esta ceremonia ocurre solo porque se exigió respeto y porque ese respeto se concedió. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos asintieron, otros se movieron incómodos. Yo permanecí allí, imposible de ignorar. Durante años había soñado con ser respetada en mi propia mesa, en mi propia casa. Y ahora, bajo las ramas del mango, con 200 miradas contenidas, ese sueño empezaba a echar raíz. Esta no era su boda perfecta, era algo más, una lección abierta grabada en la memoria. La música comenzó suave, un violín esforzándose en sonar alegre, aunque hasta sus notas cargaban inquietud. Los invitados se movían en los asientos mientras Daniel conducía a Sofía por el pasillo improvisado. Su vestido blanco brillaba bajo la luz dorada de la tarde, pero las manchas de polvo y humillación la seguían como sombras que ningún velo podía tapar. Me senté en la primera fila, no como la madre olvidada en la parte trasera, sino como la matriarca indiscutible. Mi presencia era tan visible como el color vino de mi vestido, la escritura doblada en mi regazo. Por primera vez, cada mirada que se posaba en mí no veía a una sirvienta, veía a la dueña. Al pasar Sofía, escuché murmullos detrás de mí. Se ve hermosa, pero, después de todo esto, no puedo creer que le hicieran eso. Imagínate mandar invitaciones sin pedir permiso. Los susurros se enredaban en Sofía como cadenas. Su sonrisa temblaba forzada, como si caminara entre juicios en vez de celebración. Daniel intentaba mantener el mentón en alto, pero yo veía la tensión en su mandíbula, el brillo en sus ojos, cuando otro invitado lo miraba fijo. El padre Tomás inició el servicio, la voz solemne. El matrimonio no es solo unión de amor, sino de respeto, y sin respeto el amor se marchita. Las palabras flotaron pesadas como acusación. Algunos invitados asintieron. Otros miraron entre el sacerdote y la pareja con entendimiento claro. Entrelacé las manos firme, la mirada fija. No necesitaba interrumpir. La interrupción ya estaba tejida en el aire. Cada susurro, cada mirada, cada nota del violín recordaba que esta boda no nacía de alegría, sino de consecuencia. Por un instante, los ojos de Sofía buscaron los míos. No parpadeé, no me ablandé. Solo la miré hasta que apartó la vista, los labios temblando. Los votos comenzaron inseguros, recitados. En la salud y en la enfermedad, murmuró Daniel, y la ironía no se perdió entre los presentes. La voz de Sofía se quebraba al repetir los suyos. Las lágrimas amenazaban, pero no eran de felicidad. Y mientras las hojas del mango se agitaban sobre nosotros, me recosté tranquila. Que dijeran sus votos, que jugaran su papel. Todos sabían la verdad. Esa unión nacía bajo la sombra de un respeto exigido, no ofrecido. El sol bajaba más, pintando el cielo en ámbar y rosa. El padre Tomás levantó las manos, la voz firme al pronunciar la bendición final. Por los votos aquí dichos ante Dios y esta comunidad, ahora son marido y mujer. Las palabras debieron provocar aplausos, risas, alegría. En cambio, un murmullo dudoso recorrió la multitud, aplausos tímidos sonaban como piedras cayendo en agua quieta. Algunos sonrieron por cortesía, pero muchos bajaron la mirada, los gestos duros cargados por lo que habían visto. Daniel se inclinó y besó a Sofía, pero hasta ese beso llevaba la rigidez de la obligación, no de la pasión. El velo flotó con la brisa, y me pregunté si ella sentía la misma verdad que todos. Este día no lo ganaron ellos. Me puse de pie. De inmediato un silencio cayó. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí. No tuve que pedir silencio, llegó solo, pesado y expectante. Me paré bajo el árbol de mango, sus ramas extendidas como guardianes, y sentí el peso del momento sobre mis hombros. Durante décadas fui callada, borrada en el fondo. Hoy ese silencio terminaba. Daniel intentó hablar, pero el padre Tomás levantó la mano para detenerlo. Su mirada se dirigió a mí, un leve gesto de reconocimiento. Este era mi momento. Los meseros empezaron a repartir copas de champaña, las burbujas doradas vibrando dentro del cristal. Una fue puesta suavemente en mi mano. La levanté alto, la manga color vino captando la última luz del sol. Amigos míos, empecé, la voz clara y fuerte, antes de brindar por el amor, debemos brindar por la verdad. Un murmullo recorrió el jardín.
Vi a Sofía tensarse los nudillos blancos alrededor del ramo. Daniel se quedó congelado, el rostro pálido, pero sabía, igual que todos los invitados sabían, que estaba por decir las palabras que todos esperaban. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas y el leve tintinear de las copas. Mañana lo llamarían boda, pero esta noche sería recordada como otra cosa. Había llegado el momento de la verdad. Me quedé con la copa en la mano, la última luz del atardecer dorando el borde. 200 rostros me miraban esperando, sin saber si sería el brindis tierno de una madre o las palabras cortantes de una mujer que había guardado silencio demasiado tiempo. Dejé que la pausa se alargara. El silencio tiene poder, y yo quería que lo sintieran. Amigos míos, empecé, la voz firme llevándose sobre la multitud, les agradezco que estén aquí para celebrar el matrimonio de mi hijo, pero antes de que levanten sus copas merecen saber la verdad de por qué este día se desarrolló así. Un murmullo de sorpresa recorrió las filas. Los labios de Sofía se abrieron en horror, su mano apretando el brazo de Daniel. Él se movió incómodo, los ojos saltando entre mí y la multitud. Levanté la escritura en alto para que todos vieran la tinta firme de mi nombre. Este rancho es mío. Trabajé 40 años para comprarlo. Fregué pisos que no eran míos. Planché camisas para hombres que ni sabían mi nombre, soporté humillaciones hasta que mis manos sangraban y mi espalda ardía. Y cuando por fin compré esta tierra, juré que sería mi refugio. La multitud estaba callada, inclinándose hacia adelante, cada palabra como campanada. Pero mi propio hijo y su esposa, seguí la voz endurecida, mandaron 200 invitaciones de boda con la dirección de mi rancho, sin preguntar, sin siquiera avisarme. Planearon todo el día, como si yo no existiera, como si mis años de esfuerzo, mi dignidad, mi nombre, no valieran nada. El murmullo creció, cabezas giraron hacia Daniel y Sofía. Algunos invitados se taparon la boca, otros negaban con incredulidad. Apreté la copa con mano firme. Me enteré de esta boda igual que ustedes por una invitación. Lo descubrí porque proveedores llamaban a mi teléfono preguntando por arcos de rosas y menús para 200 personas. Imaginen la humillación de descubrir que tu propio hijo regaló tu casa sin tu consentimiento. Los susurros se hicieron más agudos, más molestos. El rostro de Sofía perdió color. La mandíbula de Daniel se tensó, pero no pudo hablar. Así que dije, la voz elevándose, tomé una decisión. Recordarles y recordarles a todos ustedes que el respeto no es opcional. El murmullo se apagó cuando levanté la mano pidiendo silencio. 200 rostros brillaban a la luz de las velas, las copas medio alzadas, los ojos fijos en mí. Durante 5 años, dije firme, fui la anfitriona silenciosa de cada reunión que mi hijo y su esposa hicieron aquí. Cociné sus comidas, limpié sus desastres, recogí botellas de mis jardineras y barrí vidrios de mi pórtico, y nunca me dieron las gracias, no de verdad. No fui tratada como madre, sino como sirvienta en la casa que construí con mi sangre y mi sudor. Exclamaciones se escucharon entre la gente. Vi cabezas moviéndose en desaprobación, labios apretados. Una mujer en la tercera fila murmuró fuerte, ¡qué vergüenza!, y la palabra se expandió como ola. El ramo se le cayó de las manos a Sofía, los pétalos rodaron por el suelo, sus mejillas manchadas de rímel brillaban a la luz de las lámparas. Los ojos de Daniel ardían de humillación, los labios apretados, pero no dijo nada. No podía, no con el peso de 200 testigos encima. Respiré hondo dejando que el dolor me diera fuerza. Ellos pensaron que me quedaría callada para siempre, que mi amor significaba sumisión, que ser madre era borrarme para que ellos brillaran. Pero el amor sin respeto no es amor, es esclavitud. Un murmullo de acuerdo recorrió al público. Algunos aplaudieron suave, tímidos pero solidarios. Otros asintieron en silencio, los ojos fijos en mí. Bajé la escritura despacio, puse la copa de champaña contra mi corazón. Cuando descubrí lo que habían hecho, tomé una decisión. Renté el rancho a otro evento, un encuentro corporativo, porque si mi voz no bastaba para recordarles que esta tierra es mía, tal vez la humillación lo haría. Y hoy lo ven claro, este rancho tiene dueña, y esa dueña soy yo. La multitud estalló no con aplausos de cortesía, sino con un estruendo más fuerte que los votos, más fuerte que el beso. Algunos se levantaron, otros gritaron apoyo. Me mantuve erguida, el sonido lavándome como marea. Por primera vez en décadas no era invisible, era innegable. Cuando levanté la mano otra vez, el público calló. Sus ojos brillaban no solo con curiosidad, sino con algo más profundo, respeto. Levanté la copa más alto, la champaña, captando el brillo de los faroles entre las ramas del mango. Mi voz salió clara y firme. Esta noche,
brindamos no solo por un matrimonio, sino por una verdad ignorada demasiado tiempo. El respeto no es opcional. La consideración no es un favor. Son la base sobre la cual se construye la familia. Hubo exclamaciones, pero nadie se movió. Sofía se agarró del brazo de Daniel, los hombros temblando. El rostro de Daniel estaba pálido, los ojos húmedos, aunque intentaba ocultarlo. Durante 40 años, soñé con un lugar donde pudiera vivir con dignidad. Este rancho es ese sueño. Y durante 5 años, lo vi ser pisoteado, mi amor confundido con debilidad. Nunca más. Hoy mi hijo y su esposa aprenden ante todos ustedes que el silencio de una madre no es un pozo sin fondo. Un día se seca, y cuando eso pasa la verdad lo llena. El público se inclinaba hacia adelante aferrados a cada palabra. Hasta el padre Tomás bajó la cabeza, los labios moviéndose en oración. Me volví hacia los novios, la mirada fija. Daniel, Sofía, este día no será recordado como el día en que fueron humillados. Será recordado como el día en que aprendieron que el matrimonio, igual que la familia, debe estar enraizado en respeto. Si pueden honrar esa lección, tal vez el amor aún tenga una oportunidad de crecer. Un silencio profundo siguió, tanto que pude escuchar el viento mover las hojas del mango. Lentamente levanté mi copa, por la verdad, por el respeto, y por un futuro donde ninguna madre, ninguna mujer, vuelva a ser invisible en su propio hogar. Por un instante, no hubo sonido. Luego, como presa rota, la multitud se levantó. Copas alzadas, voces, gritando, aplausos, tronando hasta que el aire mismo parecía temblar. Mi mano tembló un poco al beber, pero mi corazón estaba firme. En ese momento supe que había ganado. No solo la pelea con mi hijo y su esposa, sino la guerra por mi dignidad. Y nada, ni siquiera 200 voces en susurros podría quitármelo jamás. Los ecos de los aplausos aún flotaban en el aire de la noche, un coro que parecía bendecir no solo la boda, sino también mi recuperación de dignidad. Cuando el ruido se apagó y la gente volvió a sus asientos, el padre Tomás levantó las manos y habló con autoridad serena. Continuemos ahora que la verdad ha sido dicha. Esta unión puede avanzar, pero que crezca desde la honestidad, no desde el engaño. Los invitados se acomodaron, aunque el ambiente ya no era el mismo. Ya no era una celebración construida sobre ilusiones. Era una reunión marcada por la lección que todos habían presenciado con sus propios ojos. Daniel ayudó a Sofía a ponerse de pie, su mano temblaba al tocar la de ella. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Su rostro pálido, manchado de humillación, mostraba algo que no veía desde hacía años. No arrogancia, no desafío, algo más cercano a la humildad. La música volvió a sonar, cautelosa pero constante, mientras la pareja se paraba bajo el árbol de mango. El padre Tomás reanudó las bendiciones finales, su voz fluyendo en la noche tranquila como un himno. Pero no eran sus palabras las que retenían la atención. Era el silencio alrededor de Sofía y Daniel, el peso de lo que habían confesado, la verdad innegable, flotando entre ellos y 200 personas como testigos. Cuando al fin se miraron uno al otro, los votos salieron entrecortados, pesados. Prometo, honrar, murmuró Daniel, la voz áspera, respetar, recordar. Sus ojos se desviaron hacia mí antes de regresar a su esposa. La voz de Sofía se quebró, al repetir los suyos, las palabras temblaban entre lágrimas. En lo bueno y en lo malo, con respeto siempre. Los votos no fueron dulces ni románticos, fueron crudos, rotos, forzados por la verdad. Y quizás por eso eran más reales que cualquier frase ensayada. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos se alzaron otra vez, pero suaves, teñidos de solemnidad. Ya no eran aplausos de fiesta, eran los aplausos de una comunidad que había presenciado justicia. Seguí de pie, la copa en mano, mi vestido color vino brillando bajo las luces. Por primera vez no me sentí sombra en un rincón, me sentí como reina en su trono, observando cómo quienes me habían faltado al respeto aprendían a inclinarse ante la verdad. La recepción comenzó, pero ya no pertenecía a los novios. Los invitados se movían bajo los faroles, sus risas contenidas, sus charlas bajas. Dondequiera que miraba sentía ojos sobre mí, no de lástima, no de desprecio, sino de algo más pesado, respeto. Mientras los meseros circulaban con copas de champaña y rebanadas de pastel, la gente se acercaba uno por uno. Señora Rodríguez, dijo una mujer mayor, apretando mis manos entre las suyas, hizo lo que tantas quisiéramos hacer. Dijo la verdad. Otra invitada se inclinó, la voz firme. Espero que mis hijos hayan escuchado cada palabra.
Fue una lección para todos. Sus palabras me llenaron de un calor que ningún ramo ni regalo podría dar. Por primera vez mi historia no se murmuraba en las esquinas, se hablaba en voz alta, reconocida, validada. Mientras tanto, Daniel y Sofía vagaban entre los invitados como fantasmas. La sonrisa de Daniel era forzada, su risa hueca. El vestido de Sofía brillaba, pero sus ojos hinchados y sus movimientos tensos la delataban. Tuvieron su boda sí, pero no el triunfo que soñaron. En un momento vi a Daniel solo junto al borde del jardín mirando hacia los campos oscuros. Los hombros caídos, la copa intacta. Se veía menos como novio y más como un niño sorprendido en falta, obligado a enfrentar consecuencias. Sofía, por su parte, se obligaba a conversar aferrada a pláticas superficiales, pero yo lo veía, cada susurro que alcanzaba, cada mirada de reojo, era otra daga. Su humillación estaba completa no solo por mí, sino por la verdad que todos habían visto. Los vecinos venían en grupos estrechándome la mano, algunos incluso abrazándome. Es valiente, decían. Es un ejemplo. Nunca olvidaremos esta noche. Sonreí no por orgullo, sino por alivio. Después de tantos años tragando mi dolor, callando por la paz, esta noche me devolvió la voz. Mientras sonaba la música, me senté en la mesa principal, no como invitada por lástima, sino como anfitriona en mi propia tierra, y nadie se atrevía a olvidarlo. La noche avanzó. Los faroles se mecían con la brisa, su luz suavizando los bordes duros del día. La música seguía, pero hasta las melodías parecían telón de fondo de algo mayor que una boda. Cuando los invitados empezaron a irse, muchos se detuvieron otra vez a tomar mi mano. Gracias por hablar, me susurró un hombre. Le dio voz a lo que tantas madres sienten pero nunca dicen. Otro me apretó un papel en la palma, una línea escrita a prisa. Nunca deje de recordarles quién es. Cuando el último brindis terminó y la última rebanada de pastel se fue, me quedé bajo el árbol de mango, viendo cómo doblaban sillas y recogían mesas. Daniel y Sofía se marcharon en silencio, sin fiesta, con la pesadez de quienes habían perdido su orgullo. Me senté en mi mecedora, la misma donde todo comenzó, y dejé que el aire fresco de la noche me envolviera. Por primera vez en años no me sentí invisible, me sentí vista. No solo por mi familia, sino por mi comunidad, por cada testigo que se llevaba mi verdad consigo. Y aún así, mientras la paz me abrazaba, sabía que esto no era el final. La humillación que soporté, las lecciones que hablé en voz alta, no podían quedarse aquí encerradas en mi rancho. Tenían que llegar más lejos, a quienes todavía callaban en sus casas, esperando que alguien les dijera que importaban. Pensé en Ernesto, en su voz firme diciéndome que me mantuviera erguida. Pensé en las mujeres que conocí desde su muerte, cada una con historias de traición, de sacrificio ignorado, de dignidad negada. Esa noche, mientras las lámparas se apagaban, susurré en la quietud: la Fundación Rodríguez no será solo sobre mi dolor, será para darle voz a cada silencio olvidado. Las estrellas titilaban arriba, eternas, como si también fueran testigos, y en su luz sentí el inicio de algo más grande que la venganza, algo nacido de la justicia, del sanar. Ya no era solo mi lucha, era el comienzo de una misión, y mañana el mundo lo sabría. El rancho estaba callado otra vez. Los faroles ya casi apagados, su luz suave apenas tocando los campos que Ernesto y yo habíamos caminado. Las sillas se habían ido, las risas apagadas, los aplausos ahora solo un recuerdo en la brisa. Me senté sola en el pórtico, mi vestido color vino doblado a un lado, la escritura sobre mi regazo. El silencio se sentía distinto, ahora no cargado de humillación, sino tranquilo, firme, lleno de promesa. Pensé en los rostros que vi, en las palabras que me dijeron, en las manos que apretaron las mías con gratitud. Durante años creí que estaba sola en mi sufrimiento. Esta noche demostró lo contrario. La verdad, una vez hablada, tiene un poder que trasciende cualquier historia personal. Quizás ese fue el último regalo de Ernesto, no solo este rancho, sino la lección de que callar no es sobrevivir. La dignidad se defiende aunque te cueste todo. Miré los campos oscuros, el árbol de mango recortado contra el cielo estrellado. Bajo sus ramas, la humillación se transformó en verdad y la verdad en sanación. La Fundación Rodríguez comenzaría aquí. Una promesa no solo para mí, sino para cada madre, cada padre, cada alma olvidada, silenciada en su propio hogar. Sería un faro para los invisibles, un escudo para los irrespetados, un recordatorio de que el respeto nunca es opcional. El aire fresco me acarició mientras susurré hacia las estrellas: esto apenas comienza. Y por primera vez en décadas no sentí miedo del mañana, solo fuerza, solo propósito.